Buenas tardes a todos, mi nombre es Ángel Vence, soy asesor técnico del Laboratorio de Agroinsumos. Hoy vamos a hablar un poquito de la salud del ternero desde el nacimiento, más que nada enfocado hacia lo que sería un aspecto de salud intestinal y toda la injerencia que eso tiene en la salud general del animal. Va a ser una breve introducción el doctor Alejandro Colombo, gerente comercial de la empresa. Posteriormente, Maxi Abate Daga, médico veterinario y asesor técnico también de la región centro del laboratorio, nos va a dar una charla más sobre los aspectos técnicos. Y posteriormente va a volver a cerrar de manera breve el doctor Colombo. Así que los invito a todos a participar, pueden hacer las consultas, las pueden hacer en el chat y las vamos registrando para después hacerlas al final. Por favor, les pido a todos el apagar las cámaras y los micrófonos para no tener interferencias en las disertaciones. Y bueno, Ale, si querés comenzar con tu parte y la parte introductoria, bienvenido. Sí, sí, gracias Ángel. Yo pedí participar de la presentación así muy brevemente, un poco para hacer un poquito de historia, en virtud de que, bueno, Agroinsumos todos lo asocian con una empresa de muchos años y efectivamente es así, una empresa básicamente dedicada, un laboratorio básicamente dedicado a la suplementación mineral. De hecho, yo en este momento estoy en el interior de Santiago del Estero, donde estamos haciendo un trabajo sobre carencia de yodo, hipotiroidismo y demás cuestiones. De manera que estamos, a pesar de muchos años, trabajando en temas relacionados a las enfermedades producidas por carencias minerales, siguen siendo vigentes, lamentablemente, las pérdidas en Argentina por problemas sanitarios que tienen como base la carencia mineral. Yo quería hacer un breve comentario. Hace algunos años la empresa está dirigida por gente más joven, y bueno, decidimos hacer un clic entre ellos, incorporar un grupo de colegas jóvenes con inquietudes, un poco ayornados a las cuestiones técnicas que hoy se manejan. Entonces tenemos como objetivo trabajar sobre enfermedades a las cuales, digamos, es difícil encontrarle una solución, o dicho de otra manera, enfermedades contra las cuales los colegas vienen trabajando desde hace mucho sin resultados, digamos, de todo alentadores. La diarrea neonatal, tanto en el tambo como en la cría, es un problema. En la cría cada vez más, en el tambo desde siempre. Y la realidad es que se habla mucho. Ahí hay un colega conectado con el que somos contemporáneos y nos han enseñado algunas cosas que se han quedado viejas y pareció información nueva, a pesar de lo cual, trabajando con esto, visitamos ambos que en todas las otras áreas, reproducción, nutrición, salud de ubre, etcétera, etcétera, están maravillosamente bien, pero la diarrea sigue siendo un problema. Y atendiendo a este cambio que la empresa decidió dar, nosotros hicimos un convenio con una compañía multinacional, una compañía dinamarquesa que se llama Christian Hansen, cuya matriz es el trabajo digamos, con microorganismos en reemplazo de las sustancias químicas para el tratamiento de las enfermedades. No solo en medicina veterinaria, sino, no es que no solo, sino básicamente en medicina humana, y tienen un área de medicina veterinaria. La incorporación de bacterias para el tratamiento de enfermedades, llámese probióticos, hoy es una movida en el mundo, en todos los países donde se trabaja bien, que están dando muy buenos resultados por un montón de cosas, porque la técnica es muy buena
y por otro lado, porque reemplaza el uso de tantas sustancias químicas que cada vez intoxican más, y por otro lado, independientemente de que nos importe o no la calidad de la comida que producimos, cada vez dan menos resultados. Solo para dar un ejemplo, Hansen acaba de comprar un laboratorio con el que tratan la vaginitis en los humanos, hablo de manera genérica, con microorganismos. Es decir, ellos lo que aislaron son las bacterias que tienen las mujeres jóvenes que ciclan normalmente y que gozan de salud hormonal, y esas mismas bacterias que viven en el vestíbulo vaginal son las responsables de generar el clima en la vagina, en el vestíbulo vaginal, que impide el desarrollo de patógenos que producirían esta patología. Y esa es la tendencia del mundo. La tendencia a la incorporación de bacterias para mejorar el funcionamiento intestinal, hoy en Estados Unidos uno en el supermercado compra un probiótico de calidad para mejorar su actividad intestinal. Entonces, nosotros estamos muy orgullosos de ser los primeros en traer un probiótico a la Argentina. ¿Por qué digo los primeros en traer un probiótico a la Argentina? Porque la Organización Mundial de la Salud define a un probiótico con 3 pilares. Microorganismos que generan un beneficio, que suministrados a un individuo generan un beneficio, pero lo más central, lo más importante es la cantidad. A Argentina ha ingresado muchísimas bacterias y levaduras, y básicamente con posibilidad de tener actividad probiótica, pero hubo un enorme efecto de dilución, es decir, poníamos una determinada unidad formadora de colonia en una tonelada de alimento balanceado o no sé cuántos kilos de sustituto, y se diluía el efecto. Es decir, esa bacteria que tenía la mejor intención de actuar no lo lograba porque se diluía. Nosotros con ProbioSbac tenemos una enorme cantidad de unidades formadoras de colonias por gramo, y tenemos una muy buena relación, cantidad de bacterias, tejido, que nos permite actuar según los resultados que estamos obteniendo lo demuestra. De cualquier manera, yo, un poco para sacarme las ganas, quería hablar un poquito, lo voy a dejar a hablar ahora a Maxi, que viene trabajando hace muchísimo tiempo con esto, probando probios, actuando con los colegas, yendo a los tambos, midiendo, con excelentísimos resultados. Después lo vamos a ver al final, nosotros estamos en pos de la incorporación del concepto de las 7 capas del funcionamiento intestinal. Cuando empezamos a trabajar este producto, esta formulación, recibimos el asesoramiento de un doctor brasilero que vive en Alemania, Oscar Queiroz, y él pregona el siguiente concepto: los veterinarios estamos acostumbrados, creemos que una buena crianza, que un buen funcionamiento intestinal es aquel al que no le agarra una diarrea. Y en realidad no es eso. En realidad, un buen funcionamiento intestinal es aquel que logra digerir bien la comida, generar incorporación de nutrientes a la sangre, ganar peso. No puede ser que en Argentina nos conformemos con que un intestino funcional es solo aquel que no padece una diarrea clínica. El mundo hoy está entonces en pos de eso, en decir, bueno, vaya, porque si en Argentina decimos, bueno, ¿qué casuística de problemas intestinales tenemos en virtud de esto? Es decir, ¿cuánto síndrome de mala absorción hay? Porque yo voy a revisar una guachera con 100 terneros atados, por poner un número, voy a tener 15, 18, 20 con diarrea clínica, y un montón de otros terneros con una cantidad enorme de una materia fecal más voluminosa que lo que debería. Y ese es el gran problema, ¿sí? Es decir, la mayoría de los intestinos, por no decir el 90% de los intestinos de los terneros de menos de 20 días, funcionan de manera defectuosa. Y la causa central es que falta una población bacteriana que es casi un órgano más colaborando con la digestión. Con esto cierro.
Las personas somos un 10% células y un 90% bacterias, así como lo escuchan. Cuando recibimos la primera capacitación, que fue en Temayquén, provincia de Buenos Aires, vino esta persona de Alemania y nos contó que nosotros tenemos 10 billones de células eucariotas en nuestro cuerpo y 100 billones de bacterias funcionando, que son necesarias, que son parte de la fisiología. Todo lo que hacemos en el tambo, ahora lo va a explicar Maxi, explica por qué los terneros terminan no teniendo ese 90% de bacterias trabajando en el intestino. ¿Y cuál es la consecuencia? Así que ProbioSBac es devolver al intestino su condición natural, es tratar de imitar lo que le pasaría a un ternero naciendo feliz abajo de un árbol, en el medio del campo, sin que nadie lo joda. Y eso, así que Maxi, te dejo que tomes la batuta, que nos cuentes un poco lo que nos pasó este año, y al final haremos algunas conclusiones y ojalá, dado que somos un lindo número de colegas, podamos interactuar para ver, digamos, sacar algunas conclusiones. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Alejandro. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, Maxi, perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada agradecerles el tiempo por tomarse, estar con nosotros acá, compartir un momentito y discutir algunos aspectos bien generales en lo que es la crianza de los terneros y cómo influyen los mismos bien, en el desarrollo, en la colonización, en el desarrollo de estas bacterias que forman parte del microbioma del intestino y trabajar en un concepto más moderno y novedoso, ¿sí? Que es el concepto de intestino funcional, bien, intestino sano, saludable, y que esa es la base bien, del correcto desarrollo de nuestros animales, no solamente del tracto gastrointestinal, sino también de todo su potencial genético que se va a transmitir a futuro. ¿Bien? Si paso diapositivas. Ahí está, bien. Nosotros consideramos bien que, como sabemos, la enfermedad del tracto gastrointestinal, la diarrea neonatal, es la principal causa de muerte o de pérdidas productivas en los terneros durante su crianza, durante sus primeros días de vida, ¿sí? Y entendimos que estas enfermedades del tracto gastrointestinal tenemos que hacer un cambio en el entendimiento, basado en que nosotros consideramos como la causa de nuestros problemas y en verdad son la consecuencia. La consecuencia de no poder entender cuáles son sus necesidades fisiológicas, bien, para poder desarrollarse y crecer, y tener una vida saludable y en armonía. ¿Bien? Entonces, vamos a decir que los distintos puntos críticos o parámetros o aspectos que encontramos en toda la crianza nos van a influenciar en predisponer, desencadenar y perpetuar un cuadro de diarrea. ¿Y cuáles son nuestras herramientas? Bien, para tratar de disminuir la incidencia de aparición de esta problemática y en el caso de que aparezca, que sea lo más leve posible. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar sobre distintos puntos críticos, prácticos y rápidos, donde vamos a hablar previo a lo que es el nacimiento del ternero, porque consideramos que la preparación de la madre, previo al parto, es un punto fundamental para dar comienzo a la vida de ese animal, que sea viable, ¿sí? Consideraciones puntuales y rápidas en lo que es todo el proceso de parto, y cómo está involucrado todo el desarrollo de ese microbioma inicial, ¿sí? El calostro, que es una herramienta fundamental para que esas bacterias que colonizaron inicialmente puedan explotar en su crecimiento y ser la barrera de resistencia a la colonización de bacterias patógenas o patodiontes o parásitos, se le denominan ahora, y no solamente asegurar ese desarrollo y esa resistencia, sino darle las herramientas a lo largo de toda su crianza para asegurar que esas bacterias sigan vivas y colonizando ese intestino. ¿Sí? Entonces, las consideraciones que nosotros realizamos en lo que es el preparto. Un correcto manejo del preparto hace referencia a tratar de contener o de responder o de resolver todos los procesos fisiológicos que se van a dar en este momento, que es muy importante, que es el último tercio de la gestación de las vacas. ¿Sí? Una vaca en el tambo, ustedes piensen que hay muchos procesos, como por ejemplo es el secado mismo, con lo que es la involución de la glándula mamaria y la posterior reestructuración
para el desarrollo de lo que es el calostro y prepararse para su siguiente lactancia, ¿sí? El depósito de cobre y el desarrollo final de ese ternero dentro del útero, los requerimientos abruptos del comienzo de la lactancia, y a su vez tener una correcta involución uterina. Esos procesos fisiológicos requieren un consumo energético tanto de diversos nutrientes como de macro, micro, minerales y vitaminas, que si no están correctamente contemplados, sumados a distintas condiciones que se presentan en nuestros sistemas productivos, como el estrés por calor, los problemas de hacinamiento, el estrés por competencia entre animales, el balance energético negativo, que también es característico en este momento, y que se incrementa bien, por la presencia de distintos factores adversos, hace que nuestros animales puedan entrar en un proceso de carencias, ¿sí? Que va a traer determinadas problemáticas al momento de comenzar la lactancia. Estas problemáticas que trae, como ya las conocemos, bien, no solo, o en este caso vamos a mencionar que son 3, para ir resumiendo, y vamos a decir que nos va a traer trastornos a nivel reproductivo, bien, aumentando los días abiertos por esa disminución de la tasa de preñez, porque el animal tiene otros problemas que resolver previo a quedar preñado. Al tener o incrementarse todos estos problemas de salud, nuestros picos de producción no son los deseados, por lo tanto hay una merma en la producción deseada, y en el caso que a nosotros nos interesa hoy, en esta tarde, es la posibilidad de que esa vaca pueda o no parir un producto de calidad, o sea, un ternero viable, que pueda sobrevivir sus primeros días de vida y esa sobrevivencia después terminar en lo que es una futura vaca de producción. ¿Bien? Entonces, en este manejo, para hacer un cierre, bien, nosotros hacemos un hincapié muy grande en lo que es la suplementación bien, de macro y micro minerales y vitaminas, en conjunto con los restantes componentes de la dieta, para evitar todo este tipo de carencias, ¿sí? Y que la vaca pueda parir, pueda realizar un parto autóxico con un ternero viable y que a su vez ese ternero pueda tomar un calostro de calidad. Todo eso lo vamos a lograr, bien, una suplementación estratégica, bien, parenteral, en sinergia con toda la suplementación que nosotros podemos realizar en la dieta. ¿Bien? Esto nos va a llevar a diversas condiciones en lo que es el proceso de parto. Entonces, como mencionamos, nosotros consideramos que cuando hablamos de parto, hablamos o nos referimos a lo que es el proceso de parto en sí, y a 2 parámetros más, que son el ambiente donde nace este ternero, donde va a parir la vaca, y la ventana de tiempo en la atención de ese recién nacido, ¿sí? Cuando hablamos del proceso de parto, nosotros sabemos que el proceso de parto tiene distintas etapas, bien, tiene una fase de dilatación o de preparación, una fase de expulsión propiamente dicha y una fase de secundación. Durante el proceso de expulsión, aquellos animales que ya tienen una carencia subclínica de macrominerales y presentan determinada debilidad, ese parto puede ser débilmente demorado. Esa demora en el parto nos puede dar un ternero que nace con una acidosis metabólica y respiratoria, que nosotros clínicamente la vamos a observar, ¿sí? Con un ternero que está débil, que está pachucho, que le cuesta incorporarse, y cuando quiere incorporarse se cae, o cuando lo vamos a ver el preparto, está acostado, no puede levantarse, si llovió está sobre el charco de agua, sufre hipotermia y demás. Ese es un animal que es candidato a enfermarse, queda predispuesto a enfermarse, ¿sí? Otra de las características que presenta es que la vaca, en condiciones naturales, ¿sí? De equilibrio, que está en homeocinesis, en el medio y demás, y no tiene ningún tipo de carencia, días previos al parto, su moco vaginal toma determinadas características o condiciones, y forma determinada comunidad bacteriana. El ternero, cuando nace y pasa por ese canal de parto, se traga ese moco vaginal, con esa determinada comunidad bacteriana. Cuando ese ternero cae en el ambiente, que tendría que ser un sistema extensivo de pastizales, donde el nivel de desafío es mínimo, se levanta con fuerza e inmediatamente puede tomar del calostro de la madre. Ese calostro lo que tiene, además de todos los nutrientes y los anticuerpos y demás, también aporta determinadas bacterias. Y esas bacterias, en conjunto con las que tragó del moco vaginal y las que pudo absorber de la piel del pezón y las que le pudo transmitir la madre, bien, por medio del amido, con el calostro, que es un combustible para el crecimiento de las mismas, hace lo que se denomina el desarrollo del microbioma inicial del intestino. Cuando hablamos
o hacemos referencia a la atención del recién nacido, ¿sí? En el caso del tambo, bien, todos estos desbalances de macrominerales y microminerales y vitaminas hace que esta comunidad bacteriana del moco vaginal no pueda desarrollarse, ¿sí? Se desarrollan otras bacterias que no tienen la importancia que el ternero necesita, entonces pasa por el canal de parto, se traga ese moco vaginal sin esas bacterias necesarias, y cae en un ambiente, que ese ambiente está con un nivel de desafío muy alto, o sea, hay mucha carga de bacterias patógenas, ¿sí? Y a su vez ese ternero que nace débil demora mucho tiempo en poder calostrar. Y si a su vez el tambero o el guachero se toma un tiempo bien, en poder hacer esa atención primaria del curado de ombligo y darle ese calostro, bien, le damos tiempo a esas bacterias patógenas bien, a poder crecer y producir daño. Por eso es fundamental en este momento bien, del parto, no solamente darle las condiciones a la madre bien, para que pueda tener un parto autóxico de calidad, pueda desarrollar un calostro de calidad, sino darle las condiciones a ese ternero para que caiga en un ambiente con un bajo nivel de desafío. Que eso es, con la práctica lo podemos llevar a distintas formas de poder hacerlo, desde romper un rollo en un esquinero, realizar una maternidad, etc. ¿Bien? Cuando hablamos de este desarrollo del microbioma, que el microbioma básicamente es, como había definido muy bien Alejandro, son estas bacterias que van a componer el intestino de este ternero. Estas bacterias que están en el moco vaginal, que están en lo que es la piel del pezón, que está también en el mismo calostro, que está en el amido propio de la madre y en el ambiente en el cual el ternero se desarrolla, van a producir una colonización de ese intestino. Nosotros lo que necesitamos es que esa colonización sea lo más beneficiosa posible. ¿Bien? Entonces vamos a decir que este proceso de colonización es descrito como una coevolución, donde hay una interacción entre esta comunidad de bacterias, ¿sí? Y el hospedador, que es el ternero. Esta interacción debería ser positiva. En condiciones naturales es positiva. Pero en nuestro tambo, al tener determinadas carencias y no desarrollarse determinado tipo de bacterias, ¿bien? Esta colonización no puede llegar a ese nivel de colonización positiva. Entonces tenemos que distintos factores, ¿bien? Como propios del hospedador, como el pH del intestino, ¿bien? La presencia o no de alimento, en este caso calostro, el tiempo de ese calostro del intestino, y los distintos mecanismos de defensa en la mucosa del intestino, ¿bien? Van a condicionar que se pueda desarrollar o no. Factores propios de los microorganismos que colonizan, la posibilidad de adherirse, de pegarse a la mucosa, los distintos mecanismos de supervivencia, y su posibilidad de obtener nutrientes del alimento del cual el ternero ingirió. Y en conjunto a eso, ¿bien? Distintos factores externos, ¿bien? Como la microbiota propia de la madre que le dio al ternero, el modo de llegada, el alimento que le damos, ¿bien? Eso va a condicionar después la supervivencia de estas bacterias que están colonizando. Y todas en conjunto se combinan e influencian este proceso de colonización. ¿Sí? Acá lo que les quiero mostrar es la diversidad de bacterias que interactúan en los distintos momentos, ¿bien? Desde el propio proceso intrauterino o intravaginal, ¿bien? Las bacterias que están también en la glándula mamaria, cómo llegan al ternero o al intestino del ternero durante el proceso de parto, y cómo se van modulando, interaccionando y van cambiando a lo largo de todo el periodo de crianza. Con esto lo que quiero transmitir es que no siempre se van a poder instalar las bacterias que nosotros deseamos. Por eso es muy importante, con las herramientas que tenemos hoy en día, asegurarnos de que esa colonización bacteriana sea forzada hacia el camino deseado, que sean esas bacterias benéficas que producen un efecto positivo en nuestros animales. ¿Bien? Entonces, acá lo que les muestro es una ilustración de un intestino, ¿bien? En el cual se le proveyó esas bacterias positivas que producen. Maxi, sí. Maxi, discúlpame. Esto no estaba en los planes, y te pido disculpas por esto, pero yo creo que es el momento de tu presentación más importante en términos del mensaje. Y por eso me permito interrumpirte para reforzar el concepto. Vos lo que acabas de decir, capaz que
nosotros que hace 2 años venimos estudiando esto, lo damos por asumido, es que nos pasa que nuestras vacas en los prepartos, con un X porcentaje de cetosis, con un X porcentaje de hipocalcemia, con un X porcentaje de vacas estresadas por superpoblación, por malos prepartos, por lo que fuera, tienen un ambiente vaginal que no es el fisiológico. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Sí, perfecto. Okay. Bien. Eso implica que la calidad de ese moco no va a permitir el desarrollo de las bacterias que la naturaleza tiene preparado. ¿Ok? Sí. A eso se le agrega que el parto, en función del porcentaje de hipocalcemia subclínica que tengamos y demás cuestiones, no sea fisiológico. La realidad es que la naturaleza exige que a las horas de haber nacido el ternero haya un montón de bacterias de 3 o 4 especies que el ternero haya aspirado, porque nació fuerte de una mamá sana. Entonces, el punto es que los colegas que reniegan con la diarrea, le tiran un ternero de 2 o 3 días con diarrea, hijo de una madre que pasó por todas estas cosas. Y un ternero que no aspiró, moco vaginal, con microbiota, porque la vaca no lo tenía o porque el ternero es hijo de un parto distóxico. Primer situación que yo quiero resaltar, que no pase por alto de lo que acabas de mencionar. La segunda cuestión es que, y probablemente lo digas después, pero es el momento de echarle la leche, es que esas bacterias que si el ternero aspiró, espera tomar un poco de calostro, estas bacterias necesitan comer calostro, y al ratito, calostro mezclado con leche, y una leche que vaya gradualmente transformándose en la leche comercial, como denominamos. Nosotros en el tambo pasamos del calostro a la leche del cacho de manera abrupta. Por lo tanto, hay un montón de cosas que hacemos en el tambo, probablemente de manera inevitable, que implican que la microbiota no pueda instalarse. Y quiero hacer hincapié en eso. Perdón por la interrupción. No, está perfecto. Por ahí uno está acostumbrado por ahí a hablar de esto y hay cosas que no la da por sobreentendido o por ahí no la expresa de manera correcta, pero el mensaje básicamente es ese, ¿sí? O sea, esa bacteria que no pudo desarrollar, esa comunidad bacteriana, y que el ternero no pudo absorberla o aspirarla al momento del nacimiento y no pudo tomar ese calostro a tiempo y que no hayan podido crecer y explotar su crecimiento, nos va a predisponer a que un animal sensible a enfermarse, ¿bien? Por esa colonización de bacterias patógenas, ¿sí? Entonces, volviendo y haciendo un resumen correcto, como dijo Alejandro, ¿bien? La idea es que estas bacterias puedan colonizar ese intestino, ¿bien? Y esas bacterias que colonizan ese intestino van a tener efectos benéficos en el mismo, el cual van a producir lo que se denomina una unidad funcional, ¿bien? Que ofrece mayor resistencia, ¿bien? A los patógenos que se presentan en la luz del intestino. Como había hecho en un comienzo Alejandro, que si hacemos un corte transversal del intestino, él mencionaba algo de las 7 capas. Nosotros por ahí en histología nos acordábamos, cuando estudiábamos, que el intestino tenía 4 capas, básicamente. Bien, una serosa por fuera, bien una doble muscular, bien una submucosa y una mucosa. Y en el medio, el contenido de la luz intestinal. Hoy en día se sabe que más allá de todas estas capas histológicas, lo que nos encontramos, ¿sí? Es que por encima de esa mucosa vamos a tener todo un tapiz desarrollado de moco, moco intestinal. Y sobre ese moco intestinal vamos a encontrar estas bacterias que a su vez también producen una superficie con un moco un poco más laxo. Y esas son las 7 capas que por ahí Alejandro hacía hincapié. Entonces una barrera, que en verdad es una barrera que es físico, química e inmunológica, ya vamos a analizarla, que lo que impide es la adherencia de los patógenos y a su vez producen sustancias que le crean un ambiente hostil y no pueden desarrollarse. ¿Sí? Entonces, acá lo que yo quería mostrarles, básicamente en estos cuadros, esto es un trabajo que se realizó en el cual se exponían determinados grupos de terneros y se le daba condiciones de que los terneros no calostraron, condiciones en las cuales los terneros tomaron calostro fresco y condiciones en las cuales los terneros
tomaron calostro pasteurizado. Y se evaluó, ¿sí?, el crecimiento de estas poblaciones bacterianas al momento de la administración del calostro a las 6 horas y a las 12 horas. ¿Sí? Y se evaluó, se observó cómo se modulaba el crecimiento de estas bacterias. ¿Bien? Entonces yo lo que le quiero mostrar acá es que este gráfico nos muestra, ¿bien?, el crecimiento bacteriano total. Cuando hablamos de bacterias totales, hacemos referencia a bacterias que son positivas o benéficas, y bacterias que pueden resultar patógenas. ¿Bien? Entonces observamos que aquellos animales en los cuales no han calostrado, bien, su desarrollo microbiano total a las 6 horas es casi mínimo. ¿Sí? Y a las 12 horas la situación es la misma. Y recuerden que para poder lograr un intestino sano, fuerte y resistente al desarrollo de las diarreas, bien, necesitamos un correcto desarrollo de estas bacterias. Aquellos animales que han calostrado, un calostro fresco y pasteurizado, bien, ya a las 6 horas ya el crecimiento se incrementó enormemente. Esto nos habla de que el calostro es un combustible, una fuente de nutrientes para que ellos mismos puedan crecer y poder desarrollarse. Y a las 12 horas su crecimiento toma otra modulación. Básicamente, para que puedan observar, esta por ejemplo se estudió la proporción de Bifidobacterium, que es una bacteria que es benéfica, bien, del intestino, y que tiene la característica de inhibir el crecimiento de un patógeno muy común como es Escherichia coli. Entonces se observa la modulación de su crecimiento. ¿Bien? Esto, lo que se observa acá es que en las primeras por ahí 12 horas su crecimiento es menor porque todavía no es el momento, bien, para que pueda hacer su explosión, debido a que las distintas bacterias van modificando el ambiente y se van creando ambientes propicios para que después puedan crecer unas de otras. ¿Bien? Pero para ir entendiendo un poquito, yo lo que quiero mostrar es que aquellos animales que no han calostrado, ¿sí?, tuvieron un crecimiento muy grande ya a las 6 horas de Escherichia coli. ¿Bien? En aquellos animales que han calostrado, bien, Escherichia coli, su crecimiento fue mucho menor, debido a que no tuvieron las condiciones necesarias para poder hacerlo, ya sea por el calostro mismo, por el crecimiento y competencia de las otras bacterias. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo actúan estas bacterias benéficas? Nosotros vamos a denominar probióticos, ¿bien?, porque son bacterias que son microorganismos vivos, ¿bien?, que producen un efecto benéfico en el hospedador, y que están en proporciones adecuadas para llevar adelante su función, que es evitar el desarrollo de bacterias patógenas. ¿Bien? Estas bacterias tienen efectos tanto directos como indirectos. Los efectos directos hacen relación, ¿sí?, a la capacidad propia de generar un ambiente hostil y de inhibir el crecimiento de otras bacterias que son competencia para ellos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, todas estas bacterias son bacterias acidolácticas. Lo que van a producir es una disminución del oxígeno en el ambiente, producen un ambiente anaeróbico y disminuyen el pH. Entonces, ese pH ácido ya es un ambiente hostil para determinadas bacterias, como por ejemplo una de ellas, Escherichia coli. Hacen una competición por exclusión. Lo que hacen ellos, estas bacterias, al alimentarse los mismos sustratos, ¿bien?, dejan menor cantidad de alimento disponible para que las otras bacterias puedan comer. Y tienen la capacidad de producir sustancias, ¿bien?, que lo que hacen es inhibir el crecimiento de otras bacterias. Las sustancias las denominan enterocinas, o también por ahí, de una forma más sencilla, se denominan como antibióticos naturales, los cuales tienen ese efecto de inhibir bacterias en la luz del intestino, y no ser tóxico para el ternero o el hospedador en sí. ¿Bien? Entonces lo que evitan es que estas bacterias puedan proliferar y puedan adherirse. ¿Sí? Y por último, producen lo que se denomina un efecto indirecto de la colonización de las bacterias patógenas. Y esto se debe a una colonización positiva en la mucosa del intestino. Lo que desarrollan básicamente es que estas bacterias se pegan en la mucosa, son reconocidas por la mucosa misma, y las estimulan a producir mayor cantidad de moco, mayor cantidad de enzimas, a diferenciar las células indiferenciadas en nuevos enterocitos, y a su vez a producir una estimulación inmunológica, y desarrollar mayor cantidad de inmunoglobulina. Entonces, el resultado o la consecuencia de esto va a ser que tenemos una capa de moco densa, que esta capa de moco en verdad es como una malla tridimensional, vamos a decir una malla cima, en el cual en los distintos agujeritos se posicionan todas estas bacterias, produciendo
todas las enterocinas características que tienen, bien, donde también se colocan las enzimas que producen las mucosas del intestino, y las inmunoglobulinas, bien, producidas por lo que es el sistema inmune local del intestino. Entonces lo que hace es una barrera físico-química e inmunológica que impide la adherencia o el anclaje de las bacterias patógenas que posteriormente desarrollarían la diarrea. ¿Sí? Esto por ahí es una explicación, o trata de comentar un poquito cuál es el mecanismo por el cual, bien, estas bacterias benéficas se diferencian de las bacterias patógenas y son reconocidas por la mucosa. Bien. La superficie apical de todas las células de la mucosa, tanto los asterocitos, células caliciformes y demás, presentan antenitas que son PAMs, o TLR se denominan, que van recopilando toda la información del ambiente. Cuando reconocen bacterias patógenas, por la característica de su pared bacteriana, desencadenan sustancias mediadoras, las cuales promueven una respuesta proinflamatoria. Y producen un proceso de inflamación, con la llegada de neutrófilos, macrófagos y demás, y se produce una reacción inmune inflamatoria. En el caso de las bacterias estas que son benéficas, cuando son reconocidas por estas antenitas, la diferencia que tienen en su pared bacteriana hace que se desencadene una respuesta que se llama moduladora. Esa respuesta moduladora lo que va a hacer básicamente, a nivel del sistema inmune, es disminuir la llegada de todas estas células de la inflamación y estimular a las células plasmáticas a producir mayor cantidad de inmunoglobulina. Y con el mismo mecanismo, las células caliciformes producen mayor cantidad de moco, las células acidófilas producen mayor cantidad de enzimas, y las indiferenciadas se diferencian bien en nuevos enterocitos con mayor cantidad de microvellosidades. Entonces eso tiene un efecto de modulación y de maduración de la mucosa, que es crítico y es fundamental. ¿Sí? Entonces, para ir resumiendo un poquito y repitiendo el concepto que nos quiere dejar bien en claro Alejandro, es que las carencias propias del preparto de nuestras vacas, por todos estos problemas que presentan de macrominerales, de cetosis, de balance energético negativo, de distintos tipos de carencia, la vaca no puede desarrollar el microbioma correcto a nivel vaginal. ¿Bien? Entonces, ese animal nace con un intestino que está desnudo, ¿sí? Y encima cae en un ambiente el cual tiene un alto nivel de desafío. Ese animal, cuando se quiere incorporar, se cae del piso, bien, en ese preparto, y traga la tierra, bien, de ese preparto o ese barro que está cargado de bacterias patógenas. Esas bacterias patógenas llegan al intestino, ese intestino está desnudo y tienen toda la pista libre para poder anclarse y producir daño. ¿Sí? Y lo que nosotros podemos observar es la presencia de las diarreas. Entonces, como herramienta que tenemos hoy en día, lo que tratamos de hacer es tratar de imitar lo que debería pasar en la naturaleza. Colonizar artificialmente nuestros intestinos para que estos terneros puedan tener ese microbioma inicial y puedan desarrollar un intestino saludable durante sus primeros días de vida y mantenerlo a lo largo de toda la crianza. ¿Bien? Ahora vamos a hacer unas menciones rápidas de lo que es el calostro y cómo este calostro actúa no solamente, como nosotros sabemos, como una primera línea de defensa, donde le va a producir lo que es la transferencia pasiva de inmunidad y una fuente de nutrientes, sino cómo actúa, bien, modulando el crecimiento de estas bacterias y a su vez estimulando de manera directa el desarrollo del intestino, por medio de distintas sustancias bioactivas. ¿Sí? Una consideración que nosotros queremos hacer es que es fundamental, dentro de las normas que tenemos de calostrado, evitar el mamado directo de la madre. Ustedes piensen que ese calostro que está en la ubre, bien, a medida que se va extrayendo, se va llenando con leche común. ¿Bien? Entonces se va produciendo un efecto de dilución. Entonces, ese ternarito, a medida que va mamando de a poquito, va diluyendo ese calostro y su tasa de absorción de anticuerpos disminuye. Entonces no podemos asegurar que pueda absorber la cantidad mínima necesaria de inmunoglobulinas. ¿Bien? Haciendo referencia a lo que es la transferencia o la absorción de estos anticuerpos, ¿bien? Nosotros tenemos que tener en consideración, más allá de que el periodo de clausura del epitelio, del intestino, con respecto a los anticuerpos de 24 horas, esa ventana de tiempo, desde que el animal nació hasta que calostró, es un intervalo de tiempo en el que el animal está expuesto, ¿sí?
a sufrir la colonización de bacterias patógenas y sufrir de diarreas. Y a su vez es un tiempo en el cual estas bacterias benéficas no pueden explotar en su crecimiento. Entonces es muy, pero muy importante tratar de calostrar a nuestros animales lo más cercano del parto posible, ¿bien? Y asegurar obviamente un calostro que sea de calidad. Otro aspecto que por ahí tenemos para considerar, ¿sí?, es la calidad de ese calostro con respecto a la contaminación que puede sufrir. Nosotros por ahí consideramos o analizamos los calostros y determinamos que tienen buena calidad porque nosotros medimos la cantidad de proteínas por medio de refractómetro u otro método, ¿bien? Pero la verdad es que ese calostro se nos puede contaminar, ¿bien?, con bacterias, como por ejemplo Escherichia coli. Y esa Escherichia coli que se encuentra en el calostro, que tiene una temperatura óptima de 38 grados y a su vez es una fuente de nutrientes, hace que estas bacterias se puedan multiplicar. Esa multiplicación de esas bacterias lo que nos va a producir, ¿sí?, es un bloqueo de estas inmunoglobulinas, las cuales van a producir el efecto que tienen que producir, que es bloquear el patógeno, pero de manera in situ, ¿bien? Antes de ser absorbido por el ternero. Entonces el ternero no va a poder absorber esos anticuerpos, ¿bien?, y también queda predispuesto a sufrir de diarreas. Acá lo que les quería mostrar, ¿bien?, es la importancia del calostro y cómo influye, por ejemplo, Escherichia coli, ¿bien?, en el crecimiento, en la luz del intestino y en la mucosa del mismo. ¿Bien? Nosotros tenemos que aquellos animales, ¿sí?, que no han calostrado, que tomaron calostro fresco, o que tomaron calostro pasteurizado, observamos la tasa de crecimiento a lo largo de las horas, a las 6 y a las 12 horas. ¿Bien? Entonces, aquellos animales que no han calostrado dentro de las 6 horas, el crecimiento y la luz del intestino de esa Escherichia coli, ¿bien?, es enorme, es muy grande. Pero pasadas las 12 horas, en el intestino la carga de Escherichia coli disminuye. Pero si nosotros nos vamos a nivel de tejido, o sea, sobre la superficie de la mucosa, vamos a observar que aquellos animales que no han calostrado, la cantidad de Escherichia coli pegada a la mucosa es muy baja, pero a las 12 horas de nacido, esa cantidad de Escherichia coli se incrementó un montón. ¿Qué quiere decir? Que todas estas bacterias que estaban dando vuelta en el intestino se adhirieron a la mucosa, ¿bien?, y van a empezar a producir daño. Entonces, este tiempo nosotros perdimos en calostrar a nuestros animales, en favorecer el desarrollo de estas bacterias que son benéficas, nos van a predisponer a estos cuadros de diarreas. Entonces, como conclusiones, para poder tener en cuenta lo que es un correcto calostrado, tenemos que determinar que el calostro tendríamos que darlo antes de las 4 horas de nacido, tratar de administrar una concentración mínima del mismo, el ternero necesita 200 gramos de inmunoglobulinas totales, asegurar una inocuidad microbiológica o bacteriana al mismo, evitar el mamado desde la madre y darle confort térmico. Confort térmico al ternero hace referencia a que el animal esté dentro de su zona de confort. Esto lo vamos a ver en la parte de bienestar animal, en donde vamos a observar cómo un animal que está en condiciones de equilibrio, que está cómodo, está confortable, su proceso de digestión es mucho más estable y le da mayor tiempo a ese intestino a poder producir el proceso de mezclado, de mayor temperatura en el intestinal, de que esa bacteria pueda entrar en mayor contacto con los nutrientes, que se produzca un mejor proceso de digestión y de absorción de los alimentos. ¿Sí? Con respecto, hasta ahora lo que hablamos fueron todas las condiciones que nosotros necesitamos, ¿bien?, para asegurar lo que es una colonización bacteriana dentro de ese intestino, y darle todas las herramientas para que esa bacteria pueda ayudar a desarrollar y a madurar ese intestino y hacerlo resistente a las enfermedades. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de asegurar de que esas bacterias que colonizaron, mantenerlas vivas a lo largo de toda la lactancia, durante toda la alimentación de esa crianza, de los terneros. Y lo vamos a trabajar por medio de 3 parámetros. Uno va a ser la alimentación líquida, otro va a ser el bienestar animal, las condiciones de bienestar animal, y otro va a ser la alimentación sólida. ¿Sí? Dentro de lo que es la alimentación líquida, acá vamos a hacer referencia, ¿bien?, a todo lo que es el proceso de desarrollo de este animal, de este ternerito. O sea, nosotros sabemos que el objetivo de la crianza es tratar de sacar ese animal que nació monogástrico en el menor tiempo posible a rumiante.
¿sí? Pero eso es un proceso, y cada proceso tiene distintos eslabones, ¿bien? Los cuales se tienen que seguir uno a otro, ¿bien? Para que se pueda desarrollar de la manera más armoniosa posible. Y acá vamos a trabajar en dos conceptos. Uno, que es el que ya conocemos, que es el desarrollo temprano del rumen, y otro que es el que nosotros queremos fomentar, que es el más novedoso, que es el desarrollo de este intestino funcional, de esta unidad que es resistente a las distintas enfermedades y que tiene la capacidad no solamente de digerir y de absorber mayor cantidad de nutrientes, sino de ayudar a lo que es el desarrollo óptimo de nuestra ternera, para que después el día de mañana tenga una mejor vida productiva. ¿Bien? Pero para lograr esto, nosotros necesitamos determinadas herramientas que tienen que quedar bien en claro en lo que es el concepto de alimentación. Para que se entienda un poquito, el principal alimento de un ternero recién nacido es la leche, ¿sí? Y un ternero en condiciones naturales, bien, un ternerito de cría, puede tomar hasta 12 litros de leche, ¿bien? Y lo toma entre 8 a 12 tomas diarias, ¿sí? Y tiene todas las condiciones, bien, de bienestar óptimas para que se produzca la correcta digestión y absorción de esa leche, ¿sí? Para asegurar su mantenimiento, su desarrollo y toda la expresión de su genotipo, o sea, de su potencial genético, ¿bien? Hoy en día el NACEM o el NRC, ¿bien? Determina un ternerito de aproximadamente 40 kilos, ¿bien? Para poder solamente mantenerse vivo necesita 1,6 megacalorías de energía metabólica. Y para poder hacer una ganancia de 600 gramos día necesita 3,4 megacalorías de energía metabólica. ¿Sí? Eso, nosotros sabemos que un litro de leche nos aporta 0,4 megacalorías, quiere decir que solamente para mantenerse vivo necesita 4 litros y para poder ganar 600 gramos, bien, necesita 8 litros y medio. ¿Bien? Eso es fundamental, ¿para qué? Porque ahora vamos a ver que la leche, igual que el calostro, tiene distintas sustancias que son bioactivas, que favorecen todo este proceso de maduración y desarrollo de todo el tracto gastrointestinal. Entonces, por ejemplo, acá lo que les quiero compartir es que tiene distintas sustancias, bien, como son insulina, factor de crecimiento similar a insulina, colesterol, sustancias derivadas del colesterol, que van a producir todos fenómenos paracelulares, endocrinos, bien, parácrinos, bien, que van a fomentar la maduración de ese intestino y lo van a hacer resistente, bien, a la colonización de bacterias. Y a su vez, los ácidos grasos de cadena corta que presenta la leche, bien, que nos van a después favorecer, va a terminar en butirato, bien, son nutrientes que estas bacterias también van a utilizar, bien, y que colaboran, bien, este butirato, no solamente en el desarrollo de ese intestino delgado, sino también por mecanismos endocrinos, mediados por insulina, en el desarrollo temprano de este rumen. ¿Sí? Entonces, fundamental de que el ternero en sus primeros días de vida, su alimento principal sea la leche, la alimentación líquida. ¿Bien? Con respecto a lo que es el bienestar animal, nosotros sabemos muy bien que, por ejemplo, el ternero, durante todo su periodo de crianza, sufre un estrés constante, porque lo sacamos de sus condiciones biológicas naturales y lo exponemos, ¿sí? A situaciones críticas, adversas. Entonces, toda esta falta de bienestar, el aumento de predisposición a enfermedades y atrofías nutricionales que comentemos por ahí, lo que producen son un estrés crónico que nos lleva a un estrés oxidativo y eso nos predispone a disfunciones inmunes. Eso es lo que vamos a trabajar acá básicamente, en lo que es la falta de bienestar. Lo trabajamos en tres aspectos. Uno a nivel nutricional, otro a nivel de temperatura, de confort térmico, y otro de alojamiento. ¿Sí? Con respecto a lo que es nutrición, hacemos referencia a lo que venimos hablando, los requerimientos energéticos de ese ternero para poder desarrollarse, ¿sí? Las condiciones de temperatura, de confort, para que ese alimento que está en el intestino bien, tenga el tiempo suficiente para que pueda ser mezclado, estas bacterias puedan aprovechar esos nutrientes, puedan crecer, todos esos capilares que llegan a la vellosidad irriguen de manera correcta y también nos brinden temperatura para que esas bacterias tengan un ambiente cómodo, bien, y puedan seguir proliferando. Y a su vez el alojamiento y todos los factores o las conductas estereotipadas que nos aumentan todas las situaciones de estrés. Cuando nosotros hablamos de estrés, a nivel del tracto gastrointestinal, lo que produce es un aumento del peristaltismo. Entonces todo ese tiempo que necesita el animal, bien, para poder digerir, absorber ese nutriente,
es acelerado. Entonces su aprovechamiento es mucho menor. ¿Sí? Acá, por ejemplo, lo que queremos mostrar es un trabajo bien, que se realizó ya hace algunos años, ya de 2012, ya es viejo, que relaciona bien la temperatura promedio en la época de nacimiento de las terneras y su producción láctea durante su primera y segunda lactancia. ¿Sí? Entonces, aquellos animales que nacieron en una temporada que estaban dentro de su zona de confort, tuvieron mayor producción a futuro. Y eso se debe a que su energía de mantenimiento fue mucho menor, porque ese animal estaba cómodo. Entonces, el exceso de energía y proteína que pudo absorber lo pudo destinar a desarrollarse. ¿Bien? Y aquellos animales que estaban fuera de su zona de confort térmica sufrieron ese impacto y sus requerimientos de mantenimiento se incrementaron. Entonces, su producción no pudo ser óptima porque no pudo desarrollarse de manera óptima, ¿bien? Y no pudo expresar todo su potencial genético. Entonces yo lo que le puse básicamente, para que ustedes puedan ver, por ejemplo, es la temperatura en promedio que va a haber en esta semana, por ejemplo, en la zona de San Francisco, ¿bien? Donde tenemos que, por ejemplo, el día lunes tenemos una mínima de 9 y una máxima de 27. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese ternero va a sufrir una amplitud térmica, bien, en un solo día muy grande. O sea, en la mañana va a tener frío, en la tarde va a tener calor. Entonces va a quedar predispuesto a sufrir esas diferencias de temperatura, las cuales se repiten a lo largo de todo el día. Y eso es lo que nos lleva, bien, a que ese animal sufra un estrés crónico, que se repite a lo largo de los días. Entonces el mensaje es que tratemos de darle las condiciones para que estas variaciones térmicas no sean abruptas y lo podamos mantener lo más cerca posible de sus condiciones necesarias. Y para ir terminando, hacemos alguna consideración de lo que es la alimentación sólida. ¿Sí? Pero saben muy bien que nuestro objetivo es desarrollar lo antes posible el rumen. ¿Bien? Entonces lo que tratamos de hacer es tratar de alimentar desde que el ternero nace con alimentos sólidos. ¿Bien? El tema es que previo, para poder lograr el desarrollo temprano del rumen, primero tenemos que lograr, como mencionamos antes, el desarrollo temprano o lo que es un desarrollo intestino funcional. Ese intestino lo que va a lograr es liberar todos estos factores autócrinos, parácrinos y endócrinos que de manera previa van a poder lograr lo que es la maduración del metabolismo del epitelio ruminal. Eso es un paso que es primordial. Y este proceso lleva sus días. Entonces, si nosotros exponemos a un animal a una dieta que no tiene la capacidad de digerirla, bien, esos nutrientes que no pueden digerirse producen fermentaciones erróneas. Y esas fermentaciones erróneas lo que nos va a llevar, ¿sí?, es a que se produzcan cambios químicos a nivel del intestino. Y estos cambios químicos, que son diferencias de pH, de reducción de redox y demás, ¿bien?, es a alterar el microbioma intestinal. Entonces, como mencionamos antes, ¿sí?, nosotros lo que queremos es colonizar ese intestino y luego darle las condiciones necesarias para que ese microbioma pueda mantenerse estable a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, nosotros no le damos la cantidad de alimentación líquida que el animal requiere, ¿sí?, no le damos las condiciones de bienestar animal que ese animal necesita, ¿bien?, y no le damos los alimentos que él pueda digerir y aprovechar, es muy probable que tendremos un proceso de disbióxico, perdamos ese equilibrio y el animal queda predispuesto a que se desencadene un cuadro de diarrea. ¿Bien? Acá lo que quiero por ahí mostrarles también un poquito es que piensen que este animal que nace monogástrico, su principal fuente de energía es la leche. ¿Bien? Entonces es un hígado que es glucolítico, absorbe el azúcar de la leche y lo procesa directamente. Y tiene que de a poco hacer un proceso de transformación y tener como fuente de energía principal los ácidos grasos volátiles. Entonces tenemos que darle un periodo de adaptación, ¿sí?, que es fundamental. Este es un trabajito que hizo Rey, en donde analizaron la actividad enzimática, ¿bien?, del microbioma ruminal a lo largo de los días, y determinaron cuál era el momento óptimo o cuándo el animal estaba en condiciones de digerir los distintos nutrientes. Entonces, a modo de resumen, pudieron encontrar que el pH a nivel ruminal empezaba a encontrar valores de estabilidad recién a los 45 días de vida, por esas fluctuaciones de todas las bacterias, protozoarios, hongos vivos que van creciendo y van modulando a nivel de la luz del rumen. ¿Sí? Encontraron que recién entre los 2 y los 15 días
bien, había residuos o ácidos grasos volátiles. Entonces quiere decir que recién a partir de los días 10 o 12 empezaba a haber bacterias que tienen la posibilidad de producir ácidos grasos volátiles como residuos, como metabolito. Y encontraron actividad proteolítica recién a los 15 días, ¿bien? Y tenía la tendencia a lograr valores de equilibrio recién a los 20 días de nacido ese ternero. ¿Bien? Entonces el mensaje por ahí es que estos alimentos de origen vegetal, estas materias primas de origen vegetal, por ahí necesitan, bien, primero una adaptación de ese rumen para que pueda ser digerido y aprovechado. Si ese rumen todavía no está suficientemente maduro para poder aprovecharlos, bien, es muy probable que produzcan estas fermentaciones o estas digestiones erróneas y nos altere el microbioma a nivel intestino. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando, el mensaje que hay que dejar en claro es que lo que nosotros tenemos que lograr es un intestino sano, un intestino funcional como la base, bien, del desarrollo de nuestros animales. Una correcta colonización bacteriana, bien, y a su vez darle las herramientas necesarias para que esa colonización bacteriana pueda perdurar a lo largo del tiempo. Entonces así vamos a obtener una mejora en la digestión y la absorción de esos nutrientes, porque todo ese intestino se va desarrollando y va madurando, bien. Vamos a lograr disminuir la incidencia de las enfermedades, bien, porque tenemos un ambiente que no es propicio para que puedan proliferar, y a su vez favorece todo el desarrollo del tracto gastrointestinal. Eso va a tener como consecuencia una ternera que se va a deslechar más pesada, bien, que va a ser liberada a servicio antes, bien, que va a tener un primer parto antes, y a su vez va a tener una mayor producción durante su primera y segunda lactancia. ¿Sí? Entonces, hoy en día, la herramienta que tenemos disponible, bien, para asegurar la colonización bacteriana necesaria, bien, de estos terneros es Probios BAC, ¿sí? Que como dijo antes Alejandro, es un gel oral que es probiótico y que está conformado, bien, por bacterias que fueron identificadas como las bacterias benéficas principales del intestino del ternero. Estas bacterias son cepas, ¿bien?, que tienen la característica de que cuando fueron llevadas al laboratorio se las hizo crecer y se las seleccionaron por resistencia al ambiente y a todos los procesos industriales de la farmacia, y a su vez, bien, por su capacidad de agresión. Entonces, tienen la característica de no solamente producir ese efecto benéfico, sino de ser sumamente agresivo con los patógenos u otras bacterias no deseables en la luz del intestino. ¿Sí? ¿Cómo es que actúa Probios BAC? Como venimos mencionando, tiene un efecto que es directo, generando un ambiente hostil, ¿bien?, para que las bacterias no deseables no puedan proliferar, y a su vez produciendo lo que es una modulación y una maduración de toda esta mucosa del intestino, haciendo una unidad funcional mucho más resistente, ¿bien?, a las enfermedades. Y a su vez mejora la tasa de digestión y absorción de los nutrientes mismos que nosotros le damos a los animales. Entonces lo que promovemos, bien, son esquemas de tratamiento y de aplicación. ¿Sí? El producto está indicado para utilizarlo de dos maneras. Una manera preventiva, que es la que nosotros promovemos, bien, porque nosotros consideramos que es fundamental trabajar en la prevención de las enfermedades. Una vez que la enfermedad ya se desencadenó, por más que el tratamiento sea el correcto y haya tenido un excelente resultado, ¿sí?, la pérdida productiva ya se instauró. ¿Bien? Entonces nosotros lo que decimos o aconsejamos es, al momento del nacimiento de ese ternero, junto a la aplicación o la administración del calostro, aplicar una dosis de Probios BAC, que hace referencia a 4 gramos. Y repetirla, bien, durante 3 días consecutivos más. Por las condiciones que tenemos en nuestros tambos, con 4 aplicaciones aseguramos de que ese intestino haya sido correctamente colonizado. ¿Sí? Y en el caso de que la diarrea esté instaurada, recuerden que una diarrea, independientemente del origen, si alimentaria, si infecciosa, siempre se produce un proceso de disbiosis. Entonces, una aplicación terapéutica de estas bacterias, nosotros forzamos o obligamos a la corrección de esa disbiosis, a que se desarrolle nuevamente ese microbioma estable y benéfico para el ternero. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos nosotros es el mismo esquema de 4 días, pero aplicando doble dosis, 8 gramos. ¿Bien? Eso fue todo. Espero que les haya resultado útil, espero que se haya entendido.
Cualquier duda, consulta, eso lo podemos discutir ahora, no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Maxi. Le vamos a dar lugar a Ale, si está Alejandro Colombo, para que haga el cierre y alguna acotación final que quiera aportar. Sí. Bueno, no mucho más que lo que agregó Maxi, lo que aportó Maxi, de ahí vi que un colega estaba preguntando algo sobre cripto. Ahora vamos a dar la respuesta a su consulta. Pero en realidad yo lo que quisiera, a modo de cierre, es que el concepto que por ahí esta nueva herramienta, no sé si denominarlo nueva herramienta, sino una nueva manera de abordar el funcionamiento intestinal, habla, como lo dije al principio y como Maxi lo resaltó, de esta teoría de las 7 capas, o sea, de las 4 capas de tejido intestinal, de una capa de moco denso, de una 6ª capa de bacterias y una 7ª capa de moco más fluido producido por estas bacterias. Esa 5ª capa de moco, que es un moco denso, es producido por las células caliciformes. Las células caliciformes solo son activas y producen mucho moco, en tanto y en cuanto ese intestino esté sanito. ¿Okay? Y ese asiento a esta 6ª capa, que son estas bacterias que la naturaleza preparó para que estén ahí, no es que caprichosamente ni Hansen ni Agroinsumos decidió ponerlas, asientan sobre esa capa de moco, y como esas bacterias se desarrollan por billones, insisto con el valor que quiero tengamos dimensión, o sea, una persona es un 10% células y un 90% bacterias, y esto no es joda, y el 99% de esas bacterias está en el intestino. Y ese es un intestino funcional, porque esas bacterias que están ahí, que se desarrollan, que primero comen calostro y que después comen leche, lo que hacen es formar parte de una estructura física que vive, que se desarrolla y que genera sustancias, favorece la digestión porque se ocupan de digerir, o sea, la digestión intestinal no es solo parte de los enterocitos, sino que las bacterias se ocupan de la digestión en parte. Y hay un tema físico, es decir, yo recuerdo en mi época de estudiante que en la cuenca lechera central del país, todos los días llegaban 2, 3, 5 terneros muertos por diarrea, lo abríamos, hacíamos aislamiento y aparecía coli, salmonela, coli, salmonela, coli, salmonela. Y sí, alguien iba a matar ese ternero que tenía un intestino súper expuesto. Ahora, coli y salmonela eran quien pegaban el tiro final. Ahora, ¿quién cargó la escopeta? Y la escopeta estaba cargada, como dijo Maxi hace un rato, por un intestino expuesto, un intestino desnudo, la expresión más interesante de Maxi. Hoy el concepto, no solo en medicina veterinaria, sino en medicina humana, de un intestino funcional, de una persona sana, es de un intestino que goza del desarrollo de billones y billones de bacterias que lo protegen y que lo ayudan a digerir. Y digo, nosotros en el campo hacemos todo lo posible para que eso no ocurra. Distocias, cetosis, hipocalcemia, estrés, los terneros que comen, cagan y duermen en el mismo lugar. Eso se traduce, por ahí Maxi lógicamente no tuvo tiempo de comentarlo, pero el estrés, ¿cómo impacta en la salud intestinal? Impacta de la manera que ese intestino está estimulado de manera a través de los nervios y a través de la sangre de una manera distinta que si fuese un ternero que no está estresado. Esto genera un peristaltismo aumentado. Es decir, hacemos todo lo necesario para que la microbiota, que hoy la medicina sabe que es necesaria que esté, no esté. Entonces, ProbiosBac, ¿qué hace? Viene a reemplazar lo que la naturaleza quiere que tengamos y nuestro sistema no lo provee.
Solo con esto cierro. Cuando nosotros incorporamos este producto, ya va a ser casi 2 años que lo trajimos a Argentina, tuvimos una reunión con la gente de Hansen y los chilenos que lo incorporaron de manera simultánea con nosotros, ellos decidieron dar 3 gramos por día. Las Probios Bac, como ven ahí en este slide, es una jeringa de 34 gramos con un dosificador parecido al antiparasitario de caballos. Es muy difícil dosificar bacterias, no es como una ivermectina, como una penicilina, que uno dice tantos miligramos y tantas. Acá estamos dando bacterias y es muy relativo. Nosotros decidimos, porque le tenemos mucho miedo, mucho respeto a la enfermedad, dar 4 gramos al nacimiento, 4 gramos, 4 gramos y 4 gramos, es decir, repetirlo durante la ventana más grave, durante los días que más desastres hacemos en nuestro sistema. Los chilenos lo están dan 3 gramos durante 3 días. Es una decisión de ellos, y les está yendo muy bien, los datos son muy interesantes. Y cuando digo les está yendo muy bien, como nos está yendo muy bien a nosotros, es que mejoramos la salud intestinal en general. Es decir, yo creo que cuando vos te reunís con un grupo de colegas y preguntás qué incidencia de diarrea tenés, y te dicen, bueno, tengo un 18% de morbilidad con un 4% de mortalidad, valores de ese tipo. Pero ¿qué porcentaje de síndrome de mala absorción tenés? ¿Y eso qué sería? Bueno, la realidad es que la digestibilidad de la comida que debería comer un ternero de 2 días sería prácticamente del 80 y pico, 90%, es decir, debería ser un soletito bien duro, porque imagínense que es agua, que se absorbe, proteína, grasa y carbohidratos y algún mineral. Eso debería quedar casi todo adentro. Sin embargo, cuando uno, digamos, recorre una guachera de manera exigente en su mirada, y, viste, pues si esta es diarrea, no es diarrea, pero tenés unas materias fecales que piensan que hay una digestibilidad, que hay una digestión inferior a la fisiológica. Pero no se nos muere, bueno, está bien, pero en realidad lo que viene a hacer Probios Bac es restaurar el funcionamiento intestinal. Y cuando uno dice, y con esto cierro, cuando uno dice restaurar el funcionamiento intestinal, lo que está diciendo es, básicamente, que mejora el funcionamiento desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de la digestión, y como consecuencia de eso, genera un intestino fuerte para que la bacteria que entre, patógena, que inevitablemente va a entrar, coli, salmonella o cripto, ¿sí? Que no es una bacteria, va a encontrar con un escenario distinto, un escenario más difícil de penetrar del que se encuentra hoy. Eso es Probios Bac. Así que bueno, quería un poco a modo de cierre, de manera un poco más sencilla, más coloquial, aportar a lo que Maxi maravillosamente contó. Así que las preguntas que haya, con gusto, Maxi, si fuera yo, las responderemos. Perfecto, Ale. Tengo acá algunas preguntitas que me han ido pasando. Bueno, vamos a arrancar con esa que salió ahí en el chat, compartida con todos, en donde consultan si han tenido entambos con problemas de diarrea por cripto. ¿Qué resultados han tenido entambos con problemas de diarrea por cripto con Probios? Bien, bueno, perfecto. Ale, sí. Adelante. No, dale. La realidad es que los resultados fueron mejoradores en todos sentidos. Vuelvo ahora te dejo, Maxi, la posta, pero un poco lo que quisieras cambiar la manera de ver la patología intestinal. Quiero decir esto, yo creo que cripto, salmonella, coli, rota, corona de menor incidencia, alguien te lo va a matar. Si el ternero tiene el manejo y las condiciones que Maxi recién contó. Entonces digo, la propuesta es armarle un escenario a todos estos patógenos distinto del que hoy se encuentran. Por supuesto que si vos tenés
el aislamiento de cripto y tenés una droga específica para tratarlo, y probablemente no se te van a seguir muriendo por criptosporidium, se te va a morir de otra cosa. Pero diarrea vas a tener siempre, en virtud de que ese intestino está expuesto. Luego tenemos un montón de datos de tambos que tenían mortandad, digamos, enfermedad intestinal por criptosporidium, y la hemos resuelto en un porcentaje interesantísimo. Así que, pero de nuevo, no por haya en una de las 3 bacterias presentes en probios alguna bacteriocina o sustancia que genere la muerte de criptosporidium, sino porque criptosporidium que va a entrar se va a encontrar con una barrera en principio física entre el receptor que él quiere encontrar y su posición. Entonces, al colega que reniega con criptosporidium, que hay un montón, yo le sugiero que lo utilice porque le vamos a ofrecer un intestino más sano y una barrera física que va a impedir el contacto de cripto con el enterocito. Maxi. No, básicamente comparto lo mismo que vos, Alejandro. O sea, por ahí la concepción que uno tiene es que este tipo de enfermedades, sobre todo el criptosporidium, tiene distintos componentes que se van sumando, que tienen sinergia. Está asociado básicamente por ahí a distintos problemas de subnutrición o diatrofías nutricionales con disfunciones inmunológicas, o sea, un animal que está debilitado. Porque el criptosporidium, en teoría, debería ser una diarrea que el animal pueda resolverla, de ser autolimitante. Y cuando el animal no tiene las condiciones bien, de hacer frente a esa diarrea, es cuando tenemos estos problemas de tasa de mortalidad elevada, con criptosporidium y demás. Entonces, yo creo que es más o menos el enfoque que uno trata siempre de transmitir, ¿sí? Que es lograr ese intestino funcional, bien, y trabajar en la prevención de la enfermedad. Si vos al animal le das todas las condiciones de su nacimiento, bien, para poder lograr un desarrollo correcto, bien, la tasa de aparición de estas enfermedades disminuye drásticamente. Bien. Así, bueno, más o menos lo mismo que comentó Alejandro con otras palabras. ¿Sí? Buenísimo, chicos. Les paso otra de las preguntitas que teníamos. Me consultaban si el uso de probios tiene alguna contraindicación, si hay que ser muy estricto con la dosis, cómo manejan eso. Bien, perfecto. No, la administración de probios BAC es sumamente sencilla, bien, como comentó Alejandro, tiene una rosca reguladora, bien, que nos permite dosificar de manera correcta la aplicación del producto. Bien, igualmente si te pasás, pones el doble de lo que deberías haber puesto, es un producto sumamente seguro y que no produce ningún tipo de daño. Bien, así que no debería haber ningún tipo de inconveniente. Bien. Perfecto. Otra de las consultas que tenemos es si se puede usar o tienen experiencia en cría para el uso de probios. Sí, el rodeo de cría lo utilizamos en 2 momentos. Uno, de manera tanto preventiva como terapéutica, bien, al momento del nacimiento de los terneros y cuando se presentan esas diarreas al pie de la madre. Y otro momento es al destete, por ese estrés que se produce el destete propio, se produce una disfunción, una disbiosis, entonces los animales por ahí pueden ver cuadros de diarrea. Cuando hablamos de terneros al pie de la madre, el esquema preventivo, lo que hacemos en aquellos sistemas que, por ejemplo, no sé, las vacas están sobre una pastura implantada y después se encierran en una plazoleta, en un corral, en una guada y demás, y es recomendar que esos terneros al momento del curado del ombligo se hace una sola aplicación de probios BAC, en este caso de 6 gramos, ¿sí? Entonces ahí aseguramos esa colonización y la mayor resistencia a la aparición de las diarreas. Y en el caso de que haya una diarrea al pie de la madre, también recomendamos una sola aplicación, pero de 8 gramos, ¿sí? Y con eso cortamos los cuadros de diarrea. Al momento de la aplicación del destete, que también es un protocolo preventivo de esa disbiosis y posterior diarreas en los sistemas de engorde, es también una aplicación a la bajada del camión de 8 gramos, ¿sí? Buenísimo, Maxi, gracias. Otra de las consultas que me quedan es si se puede usar en conjunto con antibióticos
o cómo se implementaría en el tratamiento general de la diarrea, con qué otras cosas lo podríamos complementar o se usa solo, cómo es el esquema general de eso. Bien, buenísimo. Con respecto al tratamiento en conjunto con antibióticos, no lo recomendamos. Recordamos que estas son bacterias vivas, bien, entonces, si utilizamos antibióticos, vamos a matar tanto las bacterias patógenas como estas bacterias benéficas. ¿Bien? Y el objetivo que tiene de fondo, también ProbiosVac, es disminuir el uso de antibióticos que trae aparejado por ahí resistencia a los mismos establecimientos y después hacer resistencias cruzadas y demás. Entonces, diría que la tendencia es esa, ¿bien? Tratar de no usar los antibióticos o guardarlo, ¿bien? En los momentos que realmente sea necesario, ¿sí? Buenísimo, Maxi. Acá justo estaba con el celular porque estaba escuchando otra pregunta que me pasaron. Me consulta si en ese caso que no se da con el ternero recién nacido, con el calostrado, y tenemos un ternero que viene ya hace un tiempo con diarrea, que viene rezagado, que viene decaído y demás, si se puede utilizar para mejorar esa flora de ese animal que seguramente esté bastante perjudicada. Sí, 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 obvio que sí. O sea, la recomendación es en todo proceso de disbiosis. Sería cuando se perdió el equilibrio de esa flora, entre comillas, hoy se sabe que se llama microbioma, se recomienda la aplicación de un esquema de probios, ¿bien? Y eso te va a ayudar a recomponer el equilibrio de ese intestino y que ese animal se recupere mucho más rápido, ¿sí? Buenísimo. ¿Y qué experiencia están teniendo ustedes respecto así en términos generales, o alguna información subjetiva o objetiva que hayan podido recopilar en los lugares que están implementando el uso de probios? Bien, sí, mira, de manera así subjetiva, que es la retroalimentación que tenemos de los mismos veterinarios, o por ahí guacheros y camberos, es que Probios tiene por ahí dos resultados. Uno es que directamente corta los problemas de diarrea, bien, que es una buena alternativa, y en el caso de que las diarreas estén presentes, nos comentan de que son mucho más leves, y que solamente con una rehidratación oral, bien, por medio de sales, solucionan el inconveniente, bien, que eso es algo positivo, porque disminuye mucho la tasa de mortalidad, ¿bien? O el uso de tratamientos más costosos. Y bueno, una de las últimas preguntitas que surgieron ahora es si consideramos que cuando damos un antibiótico barremos toda una flora normal intestinal también, tanto buena como los patógenos, si se puede usar para reponer esa flora intestinal posterior a una antibiótico terapia. Sí, como es, muchas veces pasa que por ahí algunos bacheros, por tradición, deciden cuando el proceso o el cuadro de diarrea es clínico, hacer un tratamiento convencional, ¿bien? A base de antibióticos. Entonces lo que recomendamos es que cuando terminen el esquema, dejen entre 1 o 2 días de retiro, ¿bien? De espacio entre la última aplicación de antibiótico, y comiencen el esquema de utilización de probios. Entonces, repoblamos todo ese intestino nuevamente de manera mucho más rápida, ¿bien? Y ese animal, obviamente, la recuperación también es más acelerada. Perfecto. Sobre este punto, Ángel, vos sabés que en muchos países, en pediatría, cuando los médicos tratan una infección, por ejemplo, una faringitis, tienen como rutina, una vez finalizado el tratamiento antibiótico, dar probióticos para reponer la microbiota. Ya tienen incorporado la importancia de la microbiota. Entonces, digamos, cuando de nuevo nosotros empezamos a capacitarnos en esto, todos los ejemplos eran permanentes, porque hay bastante más información en medicina humana que en medicina veterinaria. Yo invito a los colegas a que busquen esa info, pero en medicina humana hay datos de problemas chicos que comparan las estadísticas de problemas de chicos que nacieron de cesárea versus un parto normal, un parto natural. Y adjudican
a la no instalación de la microbiota y tiene un montón de explicaciones que están demostradas. Entonces, volviendo a la pregunta que fue re interesante que hizo el colega, por supuesto que si hay que utilizar antibióticos, hay que reponer la microbiota. Sí. En Brasil, y hablando de otro aspecto, se utilizan categorías más grandes. Nosotros, por ejemplo, en terneros que estamos apurando por alguna razón, por una recría no tan mono, pero un destete precoz en carne, lo que fuera, o un feedlot, hay una tasa de pasaje de almidones espantosamente alta, mucho más alta que lo que ese intestino espera recibir. Lo que quiero decir es que estamos dando un montón de almidón, no alcanza a ser digerido en rumen y pasa al intestino antes de digerir. Y ese intestino no tiene la capacidad de digerir tanto almidón. Ese almidón en exceso, como dijo Maxi hace un rato, se pudre, pues genera una digestión distinta de la fisiológica, genera lesiones. En Brasil, Probiosvac se utiliza muchísimo en carne para prevenir, para atender estos problemas. ¿Sí? Así que bueno, nada, nosotros convivimos con un montón de disturbios digestivos y estas herramientas son muy, muy nobles. Bueno, por acá no tenemos, yo no tengo más preguntas, no han consultado más en el chat, así que les agradezco, les agradecemos a toda la gente que estuvo participando, que acompañó la charla, así que estamos, tanto yo como parte del equipo técnico y seguramente tanto Alejandro como Maxi, más que disponible para cualquier consulta o cualquier aporte que podamos hacer o colaborar para sacar dudas o para la utilización de Probios. Así que bueno, muchas gracias y saludos a todos.